Ya contamos con la presencia de nuestro invitado, el doctor Carlos Aulla, concejal del Cantón Riobamba, con quien vamos a dialogar sobre varios temas. Quisiera empezar un poco conociendo su reacción, su opinión, después de lo que ayer se manifestó a través de la asambleísta Mónica Palacios, donde habló de que hay vínculos entre la vicepresidenta de la Asamblea y el señor presidente del Consejo de la Judicatura, y ahí sacó a colación también sobre uno de los casos de los altares donde usted está involucrado, doctor. Se habla de que estos vínculos no permiten que avance este proceso. No sé en qué estado está este tema de los altares. Doctor Aulla, buenos días, bienvenido. Señor Miguel, buenos días a todos quienes hacen Radio Mundial, un saludo cordial, y a través de estos micrófonos a nuestros ciudadanos, ciudadanas, a quienes les debemos todas las explicaciones y el respeto posible del caso. A ver, bastante preocupado por el desconocimiento y el nivel de ignorancia, en el buen sentido de la palabra, sobre el tema del caso, y que un asambleísta venga, se tome parte de la ciudad para levantar una polvareda innecesaria y con total desconocimiento de lo que manifiesta. Es preocupante porque nos podemos dar cuenta en manos de quienes tenemos la legislación y la fiscalización en altos niveles en el país. Bastante preocupante. Estuve escuchando parte de su intervención en donde manifestaba que el caso de los altares arranca por una denuncia ciudadana, primero falso. No hay ninguna denuncia ciudadana porque primero es un anónimo, en una herramienta que significa un peligro para las personas íntegras y de bien, que es el portal de transparencia de la Fiscalía General del Estado. Y lo digo porque mañana yo tengo una sospecha o quiero dañarle la integridad a Pepito, ¿no? X. Me voy, consigo un internet fuera de la ciudad, entro al buzón de transparencia, pongo un alias para cuidar mi, entre paréntesis, entre comillas, mi integridad o mi vida, y me pongo que soy alias Pedrito, ¿no es cierto? Entonces digo que Pepito es corrupto, que Pepito trafica, que Pepito lava dinero, que Pepito esto y que Pepito esto y otro. Y listo, lo dejo puesto en el buzón de transparencia, cierro la denuncia y me retiro. En algún momento esa denuncia es procesada por alguna unidad de la Fiscalía General del Estado, y entonces le van a allanar a Pepito, le sacan en la prensa a Pepito, le dañan la vida y la honra a Pepito, le friegan el nombre a Pepito, no ha pasado nada. Y los medios enseñados a vender lo que otros en otros campos no pueden hacerlo, entonces le dañan la vida completamente a Pepito, porque Pepito significaba un peligro para Pedrito y para todas las personas. Esto ha pasado con el caso. Esto ha pasado con el caso de los altares. Por supuesto. Ahora le pregunto, la denuncia en el portal de transparencia de la Fiscalía General del Estado, ¿cuál es uno de los requisitos para que esa denuncia tenga validez? Adjuntar los documentos que avalen o que sustenten la denuncia. Quienes han revisado el proceso me van a dar la razón. ¿En qué parte del proceso de esa denuncia que la hace una alias María Sánchez? ¿En qué parte de ese proceso, de esa denuncia ciudadana, entre comillas, se encuentran los documentos que aprueban esa denuncia? No están. No están. Ningún documento se ha adjuntado a esa denuncia del portal de transparencia. Y nunca se pudo acceder a la supuesta María Sánchez. Es que ¿quién es María Sánchez? Yo le conozco una. Yo conozco algunas. Y algunos quedan disfrazados aquí de dirigentes y que fueron parte de entramar este proceso. Y le voy a dar algunos datos importantes para seguir abriendo el telón de lo que se va a venir. Porque los demás procesados se podrán quedar callados, podrán no querer hacer o hacerse de la vista gorda y que este tema no se haga. A mí me interesa que esto se termine lo más rápido posible y se transparente lo más rápido posible, ¿ya? Entonces, la señora María Sánchez, a quien seguramente tiene que estar escuchando, yo le envío un cordial saludo, ¿no? Hacen este tema, ponen, significa un peligro brutal para la integridad de las personas. Pero eso salió desde el mismo municipio. No puede que del municipio, de los alrededores del municipio, por ahí cerca es. Entonces salen, claro, y para muchos le significó la María Sánchez un tiro en el pie. Sucede, claro, se pone todo este tema, se ha entramado,
se hacen los allanamientos y por supuesto, tenía que demostrar trabajo. No era lo mismo allanarle a Pepito de los Palotes de la esquina que allanar al concejal Carlos Aulla, que allanar al concejal Galo Falconi, que allanar a Quitio. Entonces no era lo mismo. Tenía que crear un caso de conmoción, ¿no es cierto? Que alerte a los ciudadanos y diga que hay actos de corrupción y todo. Mire, hemos demostrado en reiteradas ocasiones de que en la famosa ordenanza, que no la presento yo, ni la firmo yo, la firman los 3 concejales rurales, Ganán, Rodríguez y Quitio, para crear estos famosos, la regularización de los taxis en las zonas taxis rurales. Por supuesto, yo no lo he presentado. Al contrario, una de mis mociones fue la que trasladó este proceso a la Agencia Nacional de Tránsito para que se pronuncie, porque yo conozco del tema de movilidad. Entonces yo sabía que esto como una ordenanza no puede salir, necesitaba un pronunciamiento obligatorio, así como necesitará para todas las acciones la empresa pública de movilidad, por ejemplo. La Agencia Nacional de Tránsito, por más competencias que le haya dado al municipio de Riobamba, sigue siendo el órgano rector en materia de tránsito a nivel nacional. Dependen de los criterios de la agencia, depende que muchos de ellos serán vinculantes incluso para la toma de decisiones. Todo esto se dijo. Hay intervenciones mías donde he dicho en reiteradas ocasiones y me mantengo que siempre apoyaré el transporte legal. Mire, yo conozco de movilidad, no me pude haber enfrascado en un tema que yo sabía que no iba a salir. O sea, no hay que ser tan eruditos en el tema para darse cuenta de las cosas que hicieron mal. Pero en cambio, si hay pues unas conversaciones y algunos cuerpos que no se judicializaron pues, en el caso de los altares, pero que sí fueron impresos por el señor fiscal de Tungurahua en los últimos días. Son 15 cuerpos, exactamente 1500 hojas. O sea, se van incorporando. No, eso ya no se va a judicializar, porque ya está fuera de la instrucción fiscal. Pero son parte del proceso. En todas esas conversaciones, ¿sí? Si nos ponemos a detener la mirada y analizar las conversaciones que llevaron al tema de los altares, se van a dar cuenta cómo lo tramaron y qué es lo que hicieron. Desde octubre del 2024 hay conversaciones que datan ahí de números de WhatsApp en donde planifican acabar o virarle a la cabeza de los concejales. Se envían fotografías mías. Así lo hicieron. Esto no lo conoce la ciudadanía, pero pronto lo va a conocer. Le voy a dejar un detalle completamente superficial, porque yo sí lo voy a hacer públicamente y con documentos a la mano, con documentos que salieron de la Fiscalía General del Estado, ¿no? En donde, incluso en otras conversaciones, hablan de, o entre personas que ni se imaginan, se preguntan cuánto habría que cobrarles a los taxistas rurales. Eso se dice, y ahí lo está preguntando Carlos Aulla, no está preguntando Quitio, pero no tengo que defender a nadie, pero no está preguntando Falconi ni nadie de ninguno de los concejales, está preguntando gente de la administración. Entonces, ¿qué tiene que ver el Carlos Aulla en esto? Eso no sale, eso la ciudadanía no lo conoce, consumen lo primero que les vendió la prensa, ¿sí? Lo primero que vendió esa prensa basura que tiene Riobamba. Hablo de un diario. Usted habla del diario, yo hablo no habla de la prensa en general. Pero hay muchos sectores de la prensa que con ese poder mediático, estimado Miguel, hacen de esto de las falsedades una realidad. Y en la realidad que le venden esta realidad tergiversada, cambiada, han mediatizado, pero detrás de esa mediatización hay intereses. Pero yo pregunto, no, las últimas 2 reinstalaciones que se dieron de la audiencia del caso de los altares, ¿qué medios cubrieron esas reinstalaciones? ¿Qué medios sacaron estas reinstalaciones o anunciaron que había reinstalación de la audiencia de los altares? Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque se dieron cuenta de los errores que cometieron y porque esto mañana más tarde, si el proceso de los altares llega a no tener un trasfondo legal, ¿sí? O una validez procesal completa para que se siga desarrollando, ¿sabe lo que esto significaría? Significaría que todas las publicaciones que hizo estos diarios y algunos otros medios de comunicación y el daño moral, el daño psicológico y el daño económico que causaron. ¿Quién repara esos daños? ¿Quién repara? ¿Quién repara este mal procedimiento? ¿Quién repara el sufrimiento? Hubo un linchamiento mediático hacia usted como concejal, preferentemente. Desde la misma Fiscalía General del Estado. Revisen la página de X del 30 de enero del 2025, ¿sí? De los allanamientos. Aparece mi fotografía en el domicilio, la fotografía de mi oficina y al lado la fotografía de un poco de droga, abajo armas, abajo dinero en efectivo. De mi casa, señor, nunca se llevaron ni armas, ni drogas, ni dinero en efectivo. Yo no consumo ni expendo. No, el dinero en efectivo yo tengo lo justo para poder sobrevivir. No tengo ni más ni menos. Ya, armas nunca he tenido la suerte o mala suerte de poseer.
Entonces, ¿de quiénes eran? Deben tener la delicadeza por lo menos de haber dicho, en esta casa se encontró esto, en esto... Pero sin embargo se hizo notar de que era... irresponsablemente en ese momento quien fungía de comandante, yo no sé de aquí el comando, en una rueda de prensa prisión, viera a la ciudadanía como que desmantelaron un cartel pues aquí en Riobamba. 30 y pico de miles de dólares en efectivo, tantas decenas de aparatos, dispositivos celulares, electrónicos y dinero en efectivo y sustancias sujetas a fiscalización. Y de atrás de todo eso, mi foto. O sea, todo lo encontraron en el domicilio. Doctor, ¿le preocupa a usted este caso Los Altares, sobre todo lo que ha pasado, está pasando y sobre lo que se sigue diciendo sobre el mismo, tomando en cuenta de que usted ha sido una pieza central dentro de ese caso, como usted se ha dicho, con la mediatización, inclusive la espectacularización de ciertos medios? No, por supuesto. A ver, no me preocupa el desenlace del caso de Los Altares. Les soy bien honesto, no me preocupa, de nada debe, nada teme. En cualquier instancia nosotros hemos dejado ya al descubierto cualquier tipo de cosas. Mire, gracias a Dios no hay tiempo que no se cumpla, deuda que no se pague, libertad que no se sepa. Ojo, si esto se hubiese judicializado, el caso de Los Altares tomaba otro entorno completamente distinto, ¿no? Pero con lo que lo hallaron y con lo que quisieron, porque no tenían de dónde más, entonces siguieron con el proceso. Ahora no me preocupa el caso de Los Altares. Me preocupan las declaraciones como esta señora asambleísta lo viene a hacer el día de ayer. Eso sí me preocupa, porque estamos con un desconocimiento bárbaro, ¿ya? Yo no sé quién le pasó los datos, no es parte de un show político para venir y destruir. Aquí nombraron una serie de funcionarios que la verdad no me quiero entrometer en ese tema, pero venir, sentarse en la ciudad de Riobamba y decirle aquí hay vínculos de esto, de acá, y llegar a topar el punto de Los Altares. En este caso, en este punto Los Altares, la asambleísta dice de que hay un familiar del asambleísta que estaría involucrada en este tema de Los Altares. Eso lo dice. Bueno, hay muchos involucrados, pues al inicio le allanaron al ex prefecto de Chimborazo también. Pero que es un familiar del asambleísta. Desconozco, por eso habla de vínculos. Desconozco si o no sea familiar, yo de eso no puedo opinar, pero mire, allanaron al inicio pues al compañero Antonio Dávalos, que es revisor vehicular en movilidad. Lo allanaron y lo trajeron esposado, enfrente de sus hijos, de su esposa, lo allanaron, lo trajeron acá. Lo allanaron al señor prefecto, al ex prefecto de Chimborazo, lo trajeron con tanque de oxígeno desde Payatanga hasta Riobamba. Yo no estoy defendiendo, yo no tengo ningún vínculo con el señor, ni una amistad por lo menos. Pero traen para decirle acá, cuando se inició la audiencia de formulación de cargos, no ha habido nada en contra de ustedes, váyanse nomás. ¿Qué pasa? O sea, ¿de qué justicia hablamos? Por supuesto. ¿O de qué investigación estamos hablando? Es preocupante que venga un asambleísta decente y diga, este caso, porque así lo dicen, textualmente, literalmente, lo dice, y yo lo vamos a materializar incluso por cualquier situación, pero lo dice, el caso de Los Altares que arranca con una investigación por tráfico de influencias y lavado de activos. Ojo, ella está diciendo que el caso Altares arrancó por tráfico de influencia y lavado de activos. Yo pregunto, ¿en qué momento se ha tocado el caso de lavado de activos en el caso de Los Altares? No fue ni antes ni en la etapa investigativa, ni en la instrucción fiscal, jamás. Todos justificaron sus movimientos bancarios, así que yo no entiendo de dónde sacan esa información. Tráfico de influencias. ¿En dónde se tipificó el delito de tráfico de influencias en el caso de Los Altares? En ningún caso, en ninguna parte del proceso. Entonces sí, la asambleísta está desinformada. Pues, completamente, pues, y tiene una concepción completamente cambiada de las situaciones. Y vea, si el proceso de Los Altares no avanza, yo sí le voy a decir, no sé, para que los ciudadanos ¿Cuál es el interés para que este caso esté ahí congelado y no avance? No es que está congelado, Miguel, no es que está avanzando en el ritmo que debería avanzar. Son cientos de cuerpos que tienen que ser analizados, que tienen que ser leídos foja por foja, y que en una audiencia preparatoria evaluatoria de juicio que tiene algunas etapas, en la primera etapa donde se trata de los temas de la procedibilidad, los abogados extienden sus intervenciones a los puntos de vista donde creen que puedan existir posibles nulidades, posibles anormalidades en el tema del proceso. Y la jueza, en este caso la señora presidenta de la Corte, está obligada a responder punto por punto lo que los abogados plantean en esa audiencia. Entonces existieron, para mi criterio me parece, más de 50 y pico de puntos que se pusieron a tratar ahí, sumando todas las intervenciones de los abogados defensores.
Entonces la señora jueza no puede responder pues en 8 días, tiene que tomarse el tiempo necesario para analizar el proceso y nadie le obliga pues a la señora jueza a poner la audiencia para mañana, para pasado. Entonces ella tiene que ver el momento de que su agenda judicial le permita, el momento que su tiempo le permita y seguirán tratando el tema. Eso implica, doctor, de que ese caso podría continuar, se demoraría tiempo pues, más que necesita. O sea, pero por el volumen mismo de... Por el mismo volumen, pero esto no quiere decir que haya injerencia de una u otra persona para paralizar, para alargar la investigación. O sea, eso se podría descartar que haya injerencia que de pueda, tal o cual autoridad para detener para, o para meter mano en este caso de la justicia. Yo no creo que las autoridades operen de esa manera. Y porque he visto cómo se ha desarrollado este proceso, puedo estar 100% seguro de que no obedece una injerencia ni política, ni de ninguna persona conocida en el medio. No, obedece a un tema de la complejidad del proceso. Hablamos en la actualidad donde se desarrolla el proceso. Por supuesto. Pero obviamente el inicio de este caso estaría vinculado a este tema político. Por supuesto. O sea, lo uno es lo uno y lo otro es lo otro. Pronto tienen que saber los ciudadanos qué se puede... O sea, ¿quiénes estuvieron detrás de este tema del caso Los Altares? ¿Cómo lo organizaron? ¿Y cómo siguieron la corriente? Yo no sé qué quisieron demostrar acá, pero bueno, el tiempo lo dirá. El tiempo dirá. Quisieron terminar con una figura, proyección política del doctor Aulla. ¿Cómo se explica usted que a Carlos Aulla lo tengan en primera plana desde la página de la Fiscalía General del Estado? Hay otros detalles sobre el tema de la detención luego de los allanamientos que los voy a revelar más adelante. Yo he sido muy cauto y me he mantenido en silencio todo este tiempo porque creo y he creído prudente que hay que dejar que las cosas se desarrollen con normalidad en el tiempo determinado y como tengan que darse las cosas de manera normal y legal. Pero también hay situaciones en donde sí sorprende que yo le deje documentos a la Fiscalía General del Estado hace algunos meses sobre algunos presuntos actos anormales y de comportamientos dudosos de instituciones adscritas al municipio de Riobamba, y nos dijeron, bueno, mediáticamente por favor no decir absolutamente nada, la Fiscalía va a actuar. ¿Cuándo va a actuar? ¿Cuándo va a actuar? Es decir, para algunos casos sí, y para otros casos esperemos, o para otros casos ya veremos. Pero en este caso no se esperaron. Irrumpieron en los domicilios, entraron, sacaron las fotografías. Hay una serie de cosas que con el tiempo, vuelvo y repito, hay que hacerlo público y con la mayor de los respetos posibles, pero sí hay que salir a hablar y decir algo de esto, porque sí preocupa que una autoridad de esa talla y de talla nacional venga y con un total desconocimiento hable de esta situación, vaya responsabilizando de no sé qué, son temas políticos que tendrán entre los asambleístas, que yo ahí no me quiero meter. Pero bueno, cuando ya toquen un tema donde se está peleando, que se ratifique la inocencia, que vengan y digan que no, pues hay actos aquí que por eso se paralizan las investigaciones. La investigación se acabó, ni siquiera saben la etapa del proceso. Dice la señora asambleísta, la investigación, por eso no avanza la investigación. La investigación se acabó, la instrucción fiscal se acabó en el mes de mayo. O sea, ¿de qué investigación vienen a hablar mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero? A los 9 meses sigue hablando de que hay una investigación. Si la instrucción fiscal se terminó, así es. Por supuesto, entonces que vengan con él. Mire el desconocimiento en la parte procesal, en las etapas procesales, en el contenido del proceso, en el origen del proceso, en los involucrados en el proceso. Entonces, si usted no tiene certeza de eso, o si solamente está viniendo a leer un guión predeterminado y superficial que le dan para que usted quede bien aquí y venga a decir, no, yo estoy fiscalizando y estoy determinando vínculos de no sé qué, no sé cuánto, o sea, si le sirve para eso, jodidos, perdónenme el término, utilizar esa información para levantar por vereda con un completo desconocimiento de la normativa y del proceso en sí, estamos complicados. Doctor, cambiemos de tema, vayamos al tema del municipio. En días anteriores habíamos conversado con una concejala, la abogada Micaela Lema, quien decía de que algunas decisiones que se han tomado en el municipio, especialmente en el tema de aprobación de ordenanzas, no cumplieron con los requisitos y eso cae en un plano ilegal por el uso o abuso de la silla vacía. El tema del número de votos. ¿Cuál es su opinión en torno a ese tema? ¿Y cuáles son las ordenanzas que estarían
obviamente infringiendo la ley de la forma como o el procedimiento que utilizó el municipio para la aprobación de estas ordenanzas. La consejera nos decía, entre ellas es muy importante la creación o la no sé cómo llamarlo, de la empresa antes EMAPAR y ahora EP Riobamba. A ver, esta alerta yo la arrojé antes de que cualquier compañero pueda tocar este tema, lo dije públicamente en sesión de Consejo Municipal. No es que haya un abuso de la silla vacía. La silla vacía es un tema de participación ciudadana legal, completamente legal, y que hemos apoyado de sobremanera, a pesar de que algunos participantes de la silla vacía que tienen que obedecer a un sector determinado han venido, creo que más por panas del alcalde o de la administración, que porque realmente les interesa el tema. Y no es solamente la de Riobamba. Hay pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado que datan del año 2011, en donde manifiestan, igual y coinciden con el artículo 322, si la memoria no me esquiva, del COTAD, en donde se manifiesta que las ordenanzas tienen que ser aprobadas por mayoría absoluta o calificada, ¿no? Diferenciación entre mayoría simple y mayoría absoluta. Mayoría simple es la mitad más uno de quienes asisten. Si es que de los 12 integrantes no asisten, un ejemplo, 3 concejales, entonces estamos hablando que el consejo en ese momento va a tener 9 integrantes, ¿ya? ¿Cómo van a aprobar con una mayoría simple? La mitad más uno de los 9 que asistieron. Esa sería la mayoría simple. Pero la mayoría absoluta es la mitad más uno de los integrantes del consejo cantonal. Y que en este caso el consejo está integrado por 12. Por eso, entonces la mayoría eso parece que no está tan claro, no sé, en el municipio. Ya. No creo que lo no sé cuál es el papel y el rol de sindicatura, por ejemplo. Por ejemplo, si están los 12 votos y se necesita una mayoría absoluta, se necesita la mitad más uno, es decir, 7 votos. Así asistan 9, usted va a necesitar 7 votos. No la mitad más uno de los 9, sino los 7 votos, porque habla de la mayoría de los integrantes del Consejo Municipal. Artículo 110, nuevamente dejando espacio al error, de la ordenanza 014-2023 que regula el funcionamiento del Consejo. Aprobación de ordenanzas. Dice: el Consejo Municipal aprobará las ordenanzas con la mayoría de sus integrantes. No dice con la mayoría de los asistentes, ahí lo dice clarito en la ordenanza. Coincide con el 322 del COTAD y coincide con los pronunciamientos de los oficios de la Procuraduría General del Estado. ¿Hay casos concretos de estos errores que se habrían cometido o se haya violentado la norma, la ley, en la aprobación de ordenanzas por el tema de votos? Y ojo que no son ordenanzas simples. Está en discusión para mí la legalidad de la ordenanza de la actualización del plan de uso y gestión de suelo. Es uno. Por supuesto. Es una ordenanza que tendría. Por supuesto. Que se aprobó en el último momento, que se aprobó, si no estoy mal, con un voto dirimente, que no obedece una mayoría absoluta. La ordenanza del CERO es otra. Es otra que estaría en discusión. ¿Por qué? Hubiese tenido mayoría absoluta. Pero discutimos toda la ordenanza para que el último venga con una propuesta de subirle el CERO, poner una tasa regular de 35 centavos y ahí hacer las multiplicaciones del caso para que en lugares determinados o en horarios determinados llegue a superar el $40. Entonces ya no nos parecía, pues meterle la mano en el bolsillo de los ciudadanos. Dijimos no, entonces tuvimos que votar en contra, a pesar de que mi comisión fue la que trató todo este cuerpo normativo. Listo, así son las decisiones políticas en favor de la ciudadanía. Entonces habría también el problema de que si mañana más tarde algún órgano de control, algún órgano de justicia constitucional puede ser, o un administrativo, pueda decir estas ordenanzas no fueron aprobadas de acuerdo a la mayoría absoluta, no guardan concordancia con lo que manifiesta la Procuraduría General del Estado, que tiene carácter vinculante, que no guardan concordancia con lo que manifiesta la misma ordenanza de funcionamiento del Consejo y el mismo COTAD, entonces no funcionaría, no valen estas ordenanzas. ¿Qué pasaría? Es la pregunta, ¿qué pasaría? Entonces, por ahí decía, la ordenanza reformatoria de la EMAPAR también estaría en este caso. También tendría serios cuestionamientos. Y claro, a ver, ahí viene la otra parte que usted manifestaba. La silla vacía. ¿Vale o no vale la silla vacía? No, sí vale la silla vacía, es constitucional. Yo me refería más bien a la gente que está haciendo uso de esa silla vacía, si cumple o no cumple los requisitos que establece la ley. Los requisitos son calificados por la parte administrativa.
Entonces ellos son los que tienen que verificar si cumplen o no cumplen los requisitos. Yo por conocerles puedo decir que las personas, varias de las personas que se han presentado a las sillas vacías, ¿a qué sector han representado? ¿A qué sector han representado? ¿O cuál es el interés que guardan en el punto que se está tratando? ¿Ya? En esta misma ordenanza del bienio hubo una silla vacía. Dicen, sí, yo conozco de lo que está hablando, que ha sido ingeniero, yo respeto mucho todo el tema, pero ¿qué provocó esto? Que se arrastre un error humano, entre comillas, y comiencen a elevarse los valores de más de 8.000 predios en las zonas rurales. Así funciona. Y luego los señores preguntaban, ¿y quiénes son los que aprobaron? ¿Y quién fue la silla vacía? Y no asoma nadie. Ahí no asoma nadie, solo para la foto, para decir que han sentado y han puesto un voto ahí, asoma. Doctor, y en ese mismo ámbito, ojo, la silla vacía funciona como mecanismo de participación ciudadana completamente de acuerdo, respetuoso con la normativa, y siempre deberíamos tener silla vacía, sí, con verdaderos representantes ciudadanos o de sectores interesados en los puntos que se traten, correcto. Pero mi criterio y el criterio que yo he podido extraer de varios documentos que he revisado de la Procuraduría General del Estado, de varios pronunciamientos de Corte Constitucional, de varios pronunciamientos de otros municipios y de observaciones que se han realizado otros municipios, yo tengo el criterio. La silla vacía suma al voto, es decir, tendríamos ya no 12 del Consejo con normalidad, sino 13. Pero para el cálculo de la mayoría absoluta, no podría sumar porque no es integrante del Consejo Municipal. El Consejo Municipal se entiende en integrantes quienes fueron elegidos de forma popular, democrática, en una votación popular. Entonces, si ustedes integrantes, concejales y alcalde, el señor de la silla vacía viene a participar solamente en el punto de su interés, por ende no es parte del Consejo Municipal. Sin embargo, su voto sería válido. No, el voto es válido. Vuelvo y repito, se puede sumar. Usted puede tener 13 votos, ¿sí? Pero el número de votos. Pero para calcular la mayoría absoluta siempre se va a calcular sobre la mitad más uno de los integrantes. En el número de integrantes. Por más que tenga 13 votos, ahí no suma la silla vacía. Se cuentan, la mayoría absoluta siempre va a ser 7. Mitad más uno de los integrantes del Consejo Municipal. Eso es lo único que he manifestado y por ende ahí entraría. Este es un tema de debate bastante interesante porque podría cambiar el modo de conducción del Consejo Municipal y una serie de decisiones, no solamente de este consejo, sino de muchos consejos del país. Qué bueno que se entren mejor estos temas a discutirse, no por Riobamba, por todo el país, porque en estos casos le daríamos insumos a la Asamblea Nacional para que en algún momento que se les ocurra reformar el COTAD, les den más poder de fiscalización a los concejales, pongan el tema aclarando de la votación, el tema de la silla vacía, ¿sí? Se le dé un poco más de funciones a los señores vicealcaldes, vicealcaldesas, viceprefectos, viceprefectas, para que luego nos evitemos, mire, todos los problemas que han existido a nivel provincia y a nivel país. Yo comparto su criterio. En estos pequeños debates que se forman en las ciudades le damos insumos a los señores asambleístas que en algún momento ojalá los tomen en consideración y tengamos una nueva normativa. Así que es simplemente un tema. Doctor, en ese marco, en ese contexto, el Consejo Cantonal actual ha aprobado varias ordenanzas en las cuales también generan nuevos impuestos para la sociedad riobambeña. Bueno, las ordenanzas que han generado, por ejemplo, contribuciones especiales de mejoras, no es obligación, ojo, no era obligación ni tampoco capricho del Consejo Municipal aprobar. Eso es ley nacional. La Contraloría General del Estado tenía observaciones pendientes sobre el municipio de Riobamba indicando que había que aprobarse las ordenanzas rezagadas por contribuciones especiales de mejoras. Entonces viene este consejo y en una comisión de planificación y presupuesto en ese entonces comienzan a ingresar al Consejo Municipal varias ordenanzas de contribuciones de mejoras que vienen a hacer efecto en este 2025 y 2026. No obedecen exclusivamente a obras de esta administración propiamente, ojo, pero obedecen a temas que vienen, por ejemplo, que ya se hicieron las obras en 2023, 22, 23, y que claro, las ordenanzas pues, estuvieron guardadas y cuando viene esta administración y las pone en discusión para cumplir recomendaciones de la Contraloría General del Estado, comienzan a surtir efectos. A eso obedece el incremento de los valores de impuesto predial que tenemos en este año. No el impuesto predial, estoy hablando de la contribución de mejoras. Ahora viene la del impuesto predial ya, en el impuesto predial per se, es decir, en el impuesto, el tributo por el tema de la carta predial, que es referente al avalúo catastral. Yo siempre he dicho este tema, Riobamba no tiene actualizado el catastro ni urbano ni rural. Mal puede entrar a calcular si existe un solar no edificado, un solar edificado. Es que ahí está el problema, lo que pasa, por ejemplo, con parroquias. Por supuesto,
supuesto, a ver. O sea, saliéndonos un poco de lo urbano y yendo a lo rural. Riobamba invierte más de $350,000, si no estoy mal, en el año 2017-2018 en un sistema que comienza a modular. Un sistema informático. Por supuesto, a modular todas las direcciones y las coordinaciones para poder manejar de mejor manera el municipio. Esta administración invierte en una actualización de este mismo sistema que sobrepasa los $400,000 y llega a un punto donde dice hay 64 módulos repartidos entre las direcciones, las coordinaciones, que va a ser mucho más manejable y más controlado el manejo municipal, documentológico, tramitológico, etc. Y nos damos cuenta que tampoco funciona. Y el señor de TIC dice, a mí me gustaría que los concejales aprendan a manejar esto porque es como un celular. ¿Acaso que a mí me han contratado para manejar eso? Pues ahí la han contratado, pues él es el experto en este tema. Él tiene que arreglar esa situación y verificar una es y la otra, en la migración de la información. La otra es el tema de cómo se establecen los nuevos avalúos. Ya, ahí viene el problema. Como no se tiene un catastro real, a ver, el COTAD le obliga al Consejo Municipal cada 2 años a actualizar la ordenanza del bienio, ¿no es cierto? Ya lo hicimos en diciembre de 2023 para el bienio 24-25. Lo hicieron en el diciembre de 2025 para el bienio 26 y 27. En este sentido, yo no fui parte de esa votación, aclaro, yo no participé en esa votación. Pero ahí, claro, se actualizó la ordenanza del 2023, se mantienen algunos insumos que sirven para el cálculo de estas fórmulas, como algunos acuerdos que tiene el entonces Midubi, etcétera, y que permiten estos cálculos. Y se actualiza, pero en ninguna parte le dice a usted que cada actualización suba los impuestos. Eso no le obliga el COTAD, le obliga que actualice. Y si vamos pero yo a entiendo regresar, doctor, yo entiendo que una actualización significa un avalúo más real. Por supuesto. Pero real, no de la forma como se está mostrando, por ejemplo, con los problemas conscientes. Si regresamos un poco en el tiempo, antes de la ordenanza del bienio 2023, que me imagino fue 2021, todas esas ordenanzas de bienio de esos años anteriores no suben los impuestos, no le suben los impuestos de la ciudad, y eso los ciudadanos pueden darse cuenta. Igual debería ocurrir ahora. Debería ocurrir, o si sube, debería obedecer a un tema real. Pues a ver, estamos haciendo obras, Riobamba está viendo obras visibles, estamos viendo un reavalúo, estamos viendo que ha incrementado el tema de las empresas, la inversión, que los edificios han aumentado, que ha aumentado el tema de la construcción, que tenemos más solares ya no con falta de edificación, sino edificados, una correcta ortofoto, una percepción y una realidad completa del territorio. Entonces ahora sí podemos hacer un verdadero avalúo, reavalúo y decir, bueno, vamos a subir. Pero una tasa módica o una subida, una fórmula módica que los ciudadanos también digan, no, sí vemos, la ciudad está cambiando, está progresando, Doctor, vamos a pagar entonces, un poco más. la pregunta es, ¿con qué fundamento, con qué argumento hacen o aprobaron esa ordenanza de la tierra donde eso implica también un mayor costo en el pago de impuesto predial? Eso se está experimentando ahora en este año. La ordenanza del bienio aplica y es un tema generalizado con tema de fórmulas. Y bueno, repito, para el insumo de estas fórmulas son algunos documentos que se tienen sobre el tema del Midubi, por ejemplo, cómo aumentan o los coeficientes de estas fórmulas y que al final del día... Eso es para el sector rural. En todo, aplica al sector urbano y sector rural. También urbano. Lo que han manifestado los señores técnicos en algunas reuniones que hemos tenido, ejemplo San Juan, se ha dicho de que existe un error humano, un error técnico. Está ratificado que existe un error humano y un error técnico que obviamente generó esta situación y esta molestia en varios predios de la ruralidad, especialmente en donde se vieron preocupados. En su gran mayoría, doctor, nosotros conocemos... Subían 20, 22 veces más. Así es. Entonces, existe... Había avalúos de 50,000 que subieron a 500,000. Por supuesto. Pues imagínense, tremendo error del sistema y entiendo errores humanos también. O sea, yo me pregunto, doctor, y le hago la pregunta a usted, amigos oyentes, si es que el municipio no tenía ya todo listo, el tema del sistema informático, los avalúos en orden, ¿cómo es que empieza a cobrar los impuestos y genera este problema justamente social? A ver, siempre manifestado. Estas ordenanzas debían haber sido socializadas, los ejemplos que nosotros habíamos solicitado, de hecho, dentro del Consejo Municipal, que se abra en ese momento el sistema, se ponga un predio real, un valor real, y se haga un simulacro real para que los ciudadanos sepan a cuánto va a subir. Es que es obvio, o sea, es un tema de simple lógica. Ahora,
Si no se hizo en ese momento, yo les preguntaba a los señores de San Juan, ¿fue socializada la ordenanza? Me manifestaron que no está, que nunca fue socializada. Y los señores que algunos, con esa responsabilidad que caracteriza a nuestra gente del campo, la ruralidad, los primeros días de cada año están haciendo filas para pagar los impuestos prediales, con dos expectativas. La primera, lograr el descuento que el municipio hace por el tema de rápido pago en sus impuestos, y el segundo, beneficiarse pues obviamente del tiempo, tener sus documentos al día, etcétera. Pero van y se topan con la sorpresa de que el abuelo está. Yo pregunto, ya, reconocieron el error humano, reconocieron el error técnico, corrigieron a decir ellos el error técnico, y que a partir de ¿está resuelto ese problema? El día de mañana pues ya han manifestado que está resuelto. Vamos a proceder, tenemos que trasladarnos a Calpe en las siguientes horas. Estuvimos en San Juan el día viernes, vamos a volver a San Juan también, estamos en las otras parroquias verificando, y vamos a hacer el acompañamiento personalizado de varios concejales para que estos temas se verifiquen si realmente se han corregido. Pero la pregunta es, si nadie alertaba del error humano, si nadie decía existió un error técnico en el sistema, si nadie alertaba de estas falencias en el sistema o en el ser humano que provocó este error, y los ciudadanos se acercaban y pagaban, ¿el municipio se quedaba callado? ¿Seguía recaudando sin ningún problema? ¿O que la polvareda fue necesaria, o levantar la voz fue necesaria para que el municipio corrija? O sea, si la gente no se levantaba, no reclamaba, pasaba por no alto. pasaba nada. Pasaba por alto. O sea, así de simple. Pero también ha habido cuestionamiento social al municipio y a los concejales. Pues es que tiene que haber cuestionamiento. Pues esa es la forma de hacer política y de alertar las falencias que tiene la administración. Si los ciudadanos no se paran, no se levantan, entonces no alertan. Y ahí se ve también la posición de los concejales. Entonces qué bueno que ahora salgan y digan, ya lo arreglamos, suban las fotos, y que sí, la ruralidad. Ahora hay concejales que, a decir de una encuestadora chimba aquí de Riobamba, que dice que tienen el 50%, el 57%, yo no sé ni dónde fueron a encuestar, la verdad. Y pasa ahí, entonces salen ahora como grandes salvadores. O sea, primero te cacheteo, le doy una bofetada al sector rural, y luego digo, ven acá, ya te paso mentoría, no te duele, pero tranquilo. Si yo mismo te provoqué, yo mismo te curo y quedo bien. O sea, es un tema también que termina en un trasfondo político muy interesante, ¿no? Doctor, para terminar de controlar el tiempo, ¿su tarea fiscalizadora continúa? Muy bien, completamente en pie. ¿Usted es de la lista de precandidatos a la alcaldía? No, yo no formo parte de ninguna lista de precandidatos, al contrario, yo les he dicho y les he dejado algunas propuestas, porque de todos los que están ahí no escucho una sola propuesta para el Cantón Riobamba, pero una, créame, no encuentro una. Y esto tiene que llamar a la reflexión, y yo voy a hacer el recorrido que tenga que hacer en la ciudadanía y en los medios de comunicación, más que por un voto o por el apoyo, para concientizar el voto. Ojo, hay gente, familias que no les gusta la política, ¿no? Perdónenme, todos somos políticos, toda la gente es política, unos la ejercen, otros no, esa es la gran diferencia, pero todo el mundo es político. Y el momento que uno se desentiende de la política, tenemos esto, molestias ciudadanas, el porqué, entonces para evitarnos los porqués de mañana, debemos desde hoy concientizar especialmente un nicho muy importante que existe dentro de la votación, que es a los jóvenes de 16 a 25 años, que no tienen mucha conciencia sobre el tema político, pero que su rol en el tema de la votación más lo hacen últimamente por la emoción de tener una papeleta, o por ir con sus compañeros de colegio a decir, ya ejercimos el voto. Pero dejarse llevar por un TikTok, dejarse llevar por una caricatura, caricaturizar la política, lleva a lo que tenemos hoy. Para mi criterio, ese voto facultativo es causante de muchas cosas que están pasando en este país con el tema de los políticos. Pero se puede concientizar esa participación. Y para terminar, estimado Miguel, toda esta gente tiene que saber, todos los riobambeños tienen que saber, de que toda esta gente que intenta ingresar a la política no es mejor candidato el que más plata tiene, ¿no? Ni tampoco los que no tienen plata y están tratando de buscar financiamiento en donde no deben. Mire, van a llegar con compromisos completamente atados a administrar una ciudad, y eso causa malestar y peligro. Y deben saber a quiénes me refiero, y tienen que saber aquí en el municipio también si estoy diciendo la verdad o la mentira. Doctora Aulla, Pero hay que estar muy pendiente. Lleva un minuto. El tema de la ejecución presupuestaria 2025, ¿en qué nivel está?
Dos, el tema del presupuesto 2026 fue aprobado por el Ministerio de la Ley. Y tres, ¿cuáles son las obras emblemáticas que se proyectaría a ejecutar el municipio según el presupuesto 2026? A ver, la primera pregunta, el presupuesto 2025, mi criterio, ejecutado, no sobrepasamos el 40%. Ejecutado. El señor alcalde nos dedicó, muchas gracias, una publicación a finales del año 2025 en sus redes sociales donde decía: para los concejales preocupados del tema de la ejecución del presupuesto, debo informarles de que el municipio tiene un comprometido de más del 80%. Yo puedo tener comprometido el 100%. Mientras no salgan de las arcas municipales y yo no pague lo que tengo que pagar o no ejecute lo que tengo que ejecutar, no forma parte del gastado del ejecutado. O sea, no es real. O sea, yo puedo tener comprometido, yo a usted le puedo deber un dinero, tengo aquí en el bolsillo y digo: listo, aquí tengo guardado para pagarlo, pero no le pago todavía. Entonces no es comprometido, pero no he ejecutado el pago. Simple. Segundo, Ministerio de la Ley, claro, el presupuesto 2026 pasó por el Ministerio de la Ley. También se cuestionaba desde el municipio y se decía que están en la obligación los concejales de aprobar el presupuesto. Que sean observados por Contraloría. Que manden lo que tengan que mandar a Contraloría. Nosotros tenemos los justificativos de por qué no. Si hemos estado pidiendo respaldos de todos los temas en los distintos talleres, en la sesión permanente de planificación y presupuesto, y no se han llenado las expectativas. Usted no aprobó el presupuesto. Yo no lo he aprobado. El momento, claro, pasa por el Ministerio de la Ley, no pasa nada. Tiene toda la apertura para poderlo ejecutar, pero responsabilidad del señor alcalde, pues como siempre ha sido en la parte ejecutoria. Del otro tema que manifestaba, obras emblemáticas. Obras emblemáticas para este 2026. Yo veo varios planes, programas y proyectos que seguramente en la retórica se ven bonitos, pero terminarán, ojalá por Riobamba, de verdad, ojalá por Riobamba, más que por la administración, tengamos algo significativo. Pero Riobamba necesita obras importantes y trascendentales ya. No podemos recién proyectarnos a tener una consultoría, por ejemplo, de tema de pasos a desnivel. Yo los hubiese ejecutado hace rato, porque ya necesitamos. O sea, veamos cómo están los tráficos en horas pico en sectores como Licanga, Vasija, Comil, Salida Guano, etc. Entonces son cosas que en Riobamba necesitan una atención inmediata y que, claro, la gente ha absorbido de mejor manera cuando sale esta propuesta de mi persona, que también ha ocasionado molestia, señor alcalde, porque ha dicho: no es de ellos, yo ya lo estoy haciendo. O sea, les hemos dado las ideas, por lo menos entre esos enojos de caprichos y a veces esas reacciones infantiles. Nos agrada saber de que lo que decimos, lo que confrontamos o las ideas que damos, la acogen inmediatamente y las hacen suyas. Qué bueno por Riobamba, de verdad. Yo no veo obras emblemáticas en toda esta administración. Desde el 2023 a lo que llegará a 2027, ¿qué hemos tenido? Ya es hora de que Riobamba tenga obras emblemáticas. Pero ¿sabe cuál es el problema, Miguel? Y ojalá esto cambie también. Administración tras administración tras administración. Lo que hace el nuevo es criticar al anterior, echarle la culpa al anterior, estar ordenando la casa por lo que ha hecho el anterior, y así nos pasamos todos los años. Todo el tiempo. Debería existir una línea de conducta directa. Así no me caiga el anterior. Si las cosas estuvieron bien, continuarlas, porque no es plata de así ellos. debería ser. Es tema del pueblo y es tema de la ciudadanía, y que Riobamba merece respeto y merece continuidad y desarrollo. Y más allá de obras emblemáticas, necesitamos obras integrales. Gracias. Obras que son necesarias y fundamentales para que la ciudad se proyecte. Caso contrario, estamos lloviendo sobre mojado. Gracias, muy amable, a nuestro invitado, al doctor Carlos Aulla, concejal del Cantón Riobamba, en vivo acá a través de Mundial FM.